29 de agosto, 1911. Oroville, California. Un hombre aparece caminando por los corrales de un matadero al amanecer. Está descalzo. Tiene la piel oscurecida por el sol y por algo más. Algo que los trabajadores no pueden identificar de inmediato. Lleva puesta una camisa de lona tosca, hecha a mano. Su cabello está quemado a la altura de los hombros, no cortado, quemado. Tradición de luto. Está tan delgado que parece que el viento podría llevárselo. No dice nada, no grita, no pide ayuda, solo mira. Los trabajadores llaman al sheriff. El sheriff no sabe qué hacer con él. Lo llevan a la cárcel del condado, no como un criminal, sino porque no tienen otro lugar donde ponerlo. Los periódicos locales publican el titular: El hombre salvaje de las montañas. Nadie sabe aún que ese hombre acaba de terminar 3 años completamente solo, que antes de esos 3 años vivió 40 escondido, que es el último sobreviviente de un pueblo entero, que su lengua materna se extinguió con él. Nadie sabe que lo que acaban de presenciar es el final de algo que ya no tiene nombre en ningún idioma. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo comenzó todo. Retrocedamos, no 3 años, no 40, casi 60. El norte de California, 1850. La corrida del ouro acaba de estallar como una fiebre que nadie puede contener. Cientos de miles de colonos llegan a territorios que durante milenios pertenecieron a pueblos que vivían sin mapas, sin leyes escritas, sin la necesidad de reclamar lo que ya era suyo. Entre ellos, los Yahi, 3,000 personas, tal vez más. Vivían entre Mill Creek y Deer Creek, en las estribaciones de la Sierra Nevada. Cazaban ciervos, pescaban salmón en ríos que conocían con los ojos cerrados, recolectaban bellotas de roble que molían hasta convertirlas en harina, fabricaban arcos de madera de tejo que podían atravesar un ciervo a 50 metros, tejían cestos tan apretados que podían hervir agua en ellos usando piedras calientes. No eran nómadas errantes, eran ingenieros de la supervivencia. Conocían cada planta comestible, cada señal de tormenta, cada rastro de animal. Y entonces llegaron los otros. Los colonos no llegaron pidiendo permiso. Llegaron con palas, rifles y una certeza absoluta de que la tierra estaba ahí para ser tomada. Las tierras Yahi fueron invadidas. Los ríos desviados, los bosques talados. Y cuando los Yahi se resistieron, porque ¿qué otra cosa podían hacer? Los colonos formaron milicias. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable. En algunos condados de California se ofrecieron recompensas por escalpos indígenas, $5 por cabeza, 25 por un grupo familiar. Los registros históricos lo confirman. No es metáfora, es burocracia documentada. Entre 1850 y 1870, miles de indígenas de California fueron asesinados, no en batallas, en cacerías organizadas. Y en 1865, algo específico destruyó para siempre al pueblo Yahi, el masacre de Three Knolls. Un grupo de colonos armados rastreó a un campamento Yahi escondido en las montañas. Era de madrugada. La mayoría aún dormía. Lo que pasó después está documentado en diarios de los propios atacantes. No voy a repetir los detalles. Solo esto. De un grupo de más de 100 personas sobrevivieron menos de 30. Entre esos 30 estaba un niño. Tenía entre 3 y 5 años. Ese niño era Ishi. Sobrevivió porque su madre lo escondió. Porque otros adultos formaron un círculo alrededor de los más jóvenes mientras las balas atravesaban el campamento. Porque tuvo suerte. Si es que esa palabra significa algo en un contexto así. Después del masacre, los sobrevivientes huyeron más profundo en las montañas y tomaron una decisión que definiría los siguientes 40 años de sus vidas: desaparecer por completo. No más contacto con el mundo exterior, no más negociación, no más esperanza de coexistencia, solo silencio. Y aquí empieza la parte que nadie esperaba. Durante 4 décadas, ese grupo diminuto, que en su punto más bajo eran menos de 10 personas, vivió escondido en un área remota de la Sierra Nevada. No construyeron aldeas permanentes, no encendieron fuegos grandes,
No dejaron rastros visibles. Se movían constantemente. Cada pocos días un nuevo campamento. Cada nuevo campamento diseñado para no ser encontrado. Refugios pequeños hechos de ramas y corteza. Fogatas mínimas, encendidas solo cuando el viento dispersaba el humo. Cazaban en completo silencio. Los arcos yaji no hacían ruido, las flechas tampoco. Un ciervo caía sin saber que había sido cazado. Cuando pasaban colonos cerca, se quedaban inmóviles, horas, sin moverse, sin respirar fuerte. Ishi creció así. Aprendió a caminar sin romper ramas, a imitar el sonido de pájaros para comunicarse con otros miembros del grupo a distancia, a leer huellas en la tierra como si fueran palabras escritas. Aprendió que la supervivencia no era una habilidad, era una religión, pero el grupo seguía disminuyendo. Algunos murieron de hambre en inviernos especialmente duros, otros de enfermedades que no tenían cura, otros simplemente de vejez. Para 1900 quedaban menos de 5 personas, y entonces en 1908 algo cambió. Un grupo de ingenieros estaba trabajando en un proyecto de abastecimiento de agua en la región, explorando áreas remotas, y se toparon con algo imposible: un campamento yaji, refugios pequeños, herramientas de piedra, pieles de animales secándose al sol. Los ingenieros saquearon el campamento, se llevaron arcos, cestos, mantas, tomaron fotos, publicaron artículos en periódicos locales sobre los indios salvajes que aún vivían en las montañas. Para los yaji fue devastador, no por las cosas que se llevaron, esas podían reemplazarse, sino porque ahora el mundo sabía que estaban ahí. El grupo se dispersó. Ishi, su madre, y 2 personas más huyeron hacia un área aún más remota. Pero el daño ya estaba hecho. La madre de Ishi, ya mayor, enfermó poco después, murió semanas más tarde. Los otros 2 desaparecieron. Ishi nunca supo si murieron o si simplemente se separaron. De repente, por primera vez en su vida, Ishi estaba completamente solo. No solo sin su tribu, sin nadie, sin un solo otro ser humano en kilómetros, sin alguien con quien hablar, sin alguien que supiera su nombre, porque en la cultura yaji, un hombre no podía decir su propio nombre. Solo otro miembro de la tribu podía presentarlo, y ya no quedaba nadie que pudiera hacerlo. Ishi tenía alrededor de 46 años cuando eso pasó. No era joven, no estaba en su mejor forma física, y sin embargo, decidió seguir vivo. Durante 3 años. Mira, hay algo en esto que me parece profundamente extraño. No heroico, extraño. Porque Ishi no estaba sobreviviendo para algo. No había plan de rescate. No había esperanza de reencontrarse con alguien. No había un después esperándolo. Estaba sobreviviendo porque sí. Porque la alternativa era rendirse. Y algo dentro de él, llámalo instinto, llámalo terquedad, llámalo voluntad, se negaba a hacerlo. Cada mañana se levantaba, encendía fuego, salía a cazar, comía, dormía y repetía. Solo. Cazaba ciervos usando técnicas que aprendió de niño. Pescaba salmón en Deer Creek, con arpones que fabricaba con sus propias manos. Recolectaba bellotas y las molía en morteros de piedra. Hacía fuego por fricción cuando necesitaba, una habilidad que la mayoría de los humanos modernos no podría replicar ni con un manual. Y fabricaba herramientas, puntas de flecha de obsidiana, cada una tallada a mano, cada golpe preciso, cada borde afilado. Los antropólogos que más tarde examinaron su trabajo quedaron atónitos por la calidad técnica. Ishi no solo sabía cómo sobrevivir, dominaba su oficio, pero había algo más oscuro en esos 3 años. Ishi no solo estaba solo físicamente, estaba solo en su mente. No tenía con quién hablar, no podía contar historias, no podía cantar canciones con alguien más, no podía reírse de algo y que alguien se riera con él. El cerebro humano no está diseñado para el aislamiento total. Estudios posteriores en prisioneros en confinamiento solitario muestran que después de semanas, la mente empieza a desmoronarse. Alucinaciones, pérdida de noción del tiempo, deterioro cognitivo. Ishi estuvo solo durante 3 años,
Y sin embargo, cuando finalmente fue encontrado, no estaba loco, no estaba roto, estaba funcionando. Eso no tiene explicación médica fácil, pero llegamos al momento en que todo termina. 1911. Ishii tiene alrededor de 49 años, está demacrado, ha perdido peso. La casa ha sido escasa, los inviernos han sido brutales y en algún momento de ese año toma una decisión. No sabemos exactamente qué lo llevó a hacerlo, pero una mañana de agosto, Ishii sale de las montañas, camina hacia la civilización, hacia Oroville, camina descalzo. Lleva puesta una camisa de lona que hizo con un saco viejo que encontró. Su cabello está quemado a la altura de los hombros, luto por su madre, y llega al matadero donde lo encontramos al principio de esta historia. Cuando el sheriff y los antropólogos finalmente logran comunicarse con él, Ishii no puede decirles su nombre, no porque no quiera, sino porque culturalmente no puede. Solo otro Yaji podría presentarlo. Y no queda ninguno, así que los antropólogos lo llaman Ishii. En lengua llana significa simplemente hombre. No es un nombre, es una descripción. Lo llevan a San Francisco, al Museo de Antropología de la Universidad de California. Y ahí, Ishii empieza una segunda vida, si es que podemos llamarla así. Vive en el museo, trabaja como asistente y celador. Demuestra técnicas tradicionales Yaji para visitantes y académicos. Fabrica arcos, talla puntas de flecha, enciende fuego por fricción. Miles de personas vienen a verlo. Él los observa de vuelta. Hay algo profundamente perturbador en esto, ¿no? Un hombre que pasó toda su vida escondido del mundo, ahora es exhibido en un museo. No como un prisionero. Los antropólogos insistieron en que Ishii era libre de irse cuando quisiera. Pero, ¿libre hacia dónde? De regreso a las montañas donde no quedaba nada. Ishii nunca se quejó. De hecho, parecía curioso, fascinado incluso. Aprendió inglés rápidamente. No fluido, pero funcional. Montaba tranvías por San Francisco como cualquier otro pasajero. Iba al teatro. Veía aviones, algo que apenas existía en ese entonces, y desarrolló amistades, una en particular, con un médico llamado Saxton Pope. Pope estaba fascinado por las técnicas de arco de Ishii. Pasaban fines de semana cazando juntos en áreas rurales. Ishii le enseñaba. Pope aprendía. Esos conocimientos más tarde ayudarían a fundar el movimiento moderno de tiro con arco en Estados Unidos. Pero hay algo más en esa amistad. Pope describió a Ishii como alguien con dignidad natural, nunca condescendiente, nunca amargado. A pesar de todo, y piensa en lo que significa todo en este contexto, Ishii no parecía odiar a nadie. No buscaba venganza, no culpaba, simplemente existía. Y mientras existía, los antropólogos trabajaban frenéticamente para registrar todo lo que podían. Grabaron su voz en cilindros de cera. 148 grabaciones en total. Cantos ceremoniales, historias tradicionales, palabras en lengua Yaji. Sin esas grabaciones, la lengua Yaji habría desaparecido sin dejar rastro. Pero el cuerpo de Ishii no estaba hecho para la ciudad. Durante 40 años vivió en las montañas, aire puro, sin exposición a enfermedades modernas, sin inmunidad. En 1915, contrajo tuberculosis. Los médicos hicieron lo que podían, pero en 1916, antes de que existieran antibióticos, la tuberculosis era básicamente una sentencia de muerte. Ishii murió el 25 de marzo de 1916, en un hospital de San Francisco, rodeado de personas que lo respetaban, pero que no eran su gente. Tenía alrededor de 54 años, pero la historia no termina ahí. Después de su muerte, a pesar de que Ishii había expresado su deseo de ser cremado según las tradiciones Yaji, se realizó una autopsia. Su cerebro fue removido. Enviado al Smithsonian Institution en Washington, D.C., durante 84 años, el cerebro de Ishii estuvo en un frasco, en un estante, como una pieza de museo. No fue sino hasta el año 2000 que, tras presión de tribus descendientes y activistas, el cerebro fue finalmente devuelto. Fue enterrado en una ceremonia privada.
Ishii finalmente descansó. Hoy hay un área protegida en California llamada Ishii Wilderness. Está en las montañas donde él vivió escondido durante décadas. Es un lugar tranquilo, sin caminos, sin desarrollo, exactamente como él lo habría querido. Pero el legado de Ishii no es solo un área protegida, es todo lo que se preservó gracias a él. La lengua Yaji, muerta pero documentada. Las técnicas de supervivencia, olvidadas pero registradas. Las historias, silenciadas, pero grabadas en cilindros de cera que aún existen. Y hay algo más. Ishii es un símbolo, no solo de genocidio, aunque lo es, no solo de resistencia, aunque también lo es. Es un recordatorio de lo frágil que es la civilización. Piensa en esto. En 1850, los Yaji eran 3.000 personas con una lengua, una cultura, un sistema completo de conocimientos sobre cómo vivir en armonía con un territorio específico. 60 años después, todo eso desapareció. No gradualmente, violentamente, deliberadamente. Y al final, quedó un solo hombre. Un hombre que sobrevivió 40 años escondido, 3 años completamente solo, y 5 años en un mundo que nunca pidió conocer. La historia de Ishii no es solo sobre supervivencia física, es sobre lo que significa ser el último hablante de una lengua, el último portador de un conocimiento, el último testigo de un mundo que ya no existe. Eso no se olvida fácilmente, porque en algún lugar en las montañas del norte de California todavía hay refugios de ramas que Ishii construyó, fogatas apagadas hace más de un siglo, puntas de flecha de obsidiana perdidas en el suelo del bosque. Y si caminas en silencio, si realmente prestas atención, casi puedes sentir lo que él sintió. El peso del silencio, la carga de ser el último y la decisión, tomada cada mañana, de seguir vivo un día más.